Durante años, los videojuegos bélicos nos enseñaron a mirar la guerra como un espectáculo funcional, un espacio donde la violencia tiene propósito, donde cada disparo acerca a la victoria y cada misión refuerza la fantasía de ser el salvador. En la mayoría de los shooters modernos, la guerra está limpia de consecuencias reales. No hay culpas duraderas, no hay trauma persistente, no hay preguntas incómodas, solo progreso, habilidad y recompensa. Spec Ops: The Line aparece en ese mismo molde, pero no para repetirlo, sino para romperlo desde dentro. Utiliza las convenciones del género no como homenaje, sino como una trampa hacia el jugador. Nos entrega un escenario reconocible, una misión aparentemente noble y un protagonista que encaja perfectamente en el arquetipo del soldado heroico. Todo parece diseñado para que el jugador baje la guardia, para que actúe por inercia, confiando en que esta será otra historia donde avanzar siempre es la decisión correcta. Lo que pasó se escapaba a mi control. ¿Sí? Nada de esto habría pasado si te hubieras detenido. Pero continuaste. ¿Y para qué? Intentamos salvaros. No eres un salvador. Se te dan mejor otras cosas. Pero el verdadero horror del juego no reside en la violencia explícita ni en los cadáveres que se acumulan en el camino. El horror nace de algo mucho más profundo, una alienación, la imposibilidad de detenerse. ¡Por Dios! ¡Déjalo ya! ¡Se acabó la misión! ¡Hemos fallado! ¡No mientras siga respirando! ¡Vale! ¡Pues sigue respirando! Spec Ops no trata sobre cometer atrocidades por maldad, sino sobre seguir avanzando aun cuando todo indica que ya no deberías hacerlo. Sobre continuar disparando incluso cuando entiendes que la causa está podrida, que el objetivo se ha perdido y que cada paso adelante solo empeora las cosas. El juego coloca al jugador en una posición profundamente incómoda porque no castiga la violencia de inmediato, la normaliza, la integra al flujo jugable. Y en ese proceso convierte la experiencia en un ejercicio de complicidad moral. No seguimos adelante porque sea lo correcto, sino porque el videojuego, como medio, nos ha enseñado que avanzar siempre es la respuesta, que rendirse no es una opción, y que cuestionar la misión es encontrar el fracaso como jugadores. Y es ahí donde Spec Ops comienza a revelarse como algo distinto, porque no busca que te sientas poderoso, ni valiente, ni heroico. Busca que te preguntes por qué sigues jugando, por qué sigues disparando, por qué, aun sabiendo que nada de esto va a terminar bien, continúas empujando la historia hacia adelante. El horror no es lo que ocurre en Dubái. El horror es la inercia que te mantiene ahí, con control en la mano, convencido de que todavía puedes arreglar algo que ya está completamente roto. Porque en teoría, los videojuegos existen dentro de lo que se conoce como el círculo mágico, un espacio donde las reglas del mundo real se suspenden y donde nuestras acciones no arrastran consecuencias morales reales. Disparamos, fallamos, reiniciamos y avanzamos sin cargar con el peso de lo que hacemos. Spec Ops: The Line rompe ese pacto de forma deliberada y violenta. Desde el inicio se presenta como una misión clásica. El capitán Martin Walker y su escuadrón de Delta Force son enviados a Dubái para localizar al coronel Conrad y evacuar a posibles sobrevivientes. Es la fantasía habitual del rescate heroico, el tipo de historia que hemos jugado decenas de veces, pero conforme la narrativa avanza, el juego empieza a disolver la distancia entre el personaje y quien sostiene el control. Las decisiones dejan de sentirse como simples elecciones mecánicas y comienzan a funcionar como acusaciones directas hacia ti. No hay un sistema de karma visible, no hay un marcador moral que juzgue tus actos, porque el juicio ocurre en otro lugar, en la incomodidad que se va acumulando en quienes juegan esta entrega. El horror aparece cuando te das cuenta de que no estás siguiendo órdenes por deber, sino por costumbre, que sigues adelante no porque la misión lo merezca, sino porque esperas que el juego, en algún punto de su historia, te recompense por tu perseverancia. Y la caída de Martin Walker en esta perversión, en ese abismo oscuro, es lenta, casi imperceptible. Una erosión constante provocada por la presión, el cansancio y la necesidad obsesiva de justificar cada decisión previa.
hecho, Walker? Y aquí es donde Spec Ops se distancia incluso de otros protagonistas psicológicamente fracturados del medio. Anteriormente analizamos a Isaac Clarke, cuyo trauma nace de enfrentar horrores externos e incomprensibles. El de Walker es completamente autogenerado. Isaac sobrevive porque no tiene otra opción. Walker continúa porque necesita creer que todas las atrocidades que ha cometido tienen sentido. Él lucha por justificarse. Cada paso adelante es un intento desesperado de darle coherencia a la violencia que ella cometió. Mientras Isaac Clarke ve monstruos que no pertenecen a su mundo, Walker crea uno propio, la figura de Conrad, no como un enemigo real, sino como una proyección conveniente, un receptáculo donde puede depositar toda la culpa. Conrad se convierte en la excusa perfecta para no mirar hacia adentro, para no aceptar que el verdadero desastre no es Dubái, sino las decisiones que él mismo sigue tomando. Y en ese punto, Spec Ops deja de ser una historia sobre soldados atrapados en una ciudad destruida y se convierte en una historia sobre cómo la negación, cuando se combina con poder y violencia, puede ser tan destructiva como cualquier arma. ¡Mierda, Lugo! ¡Reza para que sobreviva! ¡Déjamelos a mí! ¡Señor, permiso para abrir fuego! ¡Necesito la orden! Maldita sea. ¡Walker! ¡Dame la puta orden! Sí, eres un... La disonancia cognitiva de Walker se vuelve evidente cuando sus acciones empiezan a chocar de frente con la imagen que tiene de sí mismo. Él se ve como un salvador, un líder que hace lo necesario para proteger a los inocentes, pero la realidad es que está masacrando a soldados estadounidenses y a civiles atrapados en medio del caos. Esa contradicción es psicológicamente insoportable, y para poder seguir avanzando, su mente comienza a fracturar la realidad. No cambia el rumbo, cambia la forma en la que Walker interpreta lo que está haciendo. Al principio, la negación domina su conducta. Walker se aferra obsesivamente a la misión original, incluso cuando todas las señales indican que ya no tiene sentido. Cada nueva atrocidad es racionalizada como una necesidad, como un sacrificio inevitable. Solo seguimos órdenes, no había otra opción. El enemigo deja de ser humano y se convierte en una abstracción conveniente, una amenaza sin rostro que justifica cualquier exceso. Esta es la primera capa de su trauma, la racionalización como mecanismo de defensa. Conforme la violencia se intensifica, la negación deja de ser suficiente y da paso a la disociación. Walker ya no reacciona como un soldado profesional, sino como alguien que empieza a disfrutar o al menos normalizar la brutalidad de la violencia. La misión es una mierda. Hemos destruido una torre con tropas americanas. No nos dieron ninguna opción. ¡No nos diste ninguna opción! ¿Qué coño nos ha pasado, tío? Nada. Que somos putos soldados. Sus gritos de combate cambian, se vuelven más agresivos, más cargados de ira. La violencia deja de ser un medio y empieza a convertirse en un fin último. Es aquí donde la voz de Conrad comienza a aparecer, y no como una presencia externa real, sino como una proyección psicológica. Walker necesita a alguien más a quien culpar, a alguien que cargue con el peso de todas las decisiones que él se niega a aceptar como propias. Necesito que veas qué has hecho. Dubái debió morir hace mucho. Nos ordenaron que abandonáramos a esta gente, pero preferimos condenarnos. No todos. ¿Quién habla? Una de tus víctimas. El que se limitaba a obedecer órdenes. No nos disteis opción. Siempre hay opción. Nos ponisteis vivos. Intentamos salvaros. Eventualmente, esta fragmentación desemboca en una psicosis abierta. Walker pierde la capacidad de distinguir con claridad entre amigos y enemigos, entre pasado y presente, entre lo que ocurre y lo que recuerda. Las alucinaciones se vuelven más complejas. La ciudad arde incluso cuando no hay fuego. Los rostros de sus compañeros muertos parecen observarlo desde los cuerpos de sus enemigos. Ya no actúa como un soldado,
sino como un mesías convencido de que solo él puede arreglar la situación a través de una violencia total y definitiva. Spec Ops: The Line no es sutil al exponer este deterioro. Las pantallas de carga funcionan como diagnósticos clínicos dirigidos directamente al jugador, definiendo conceptos como la disonancia cognitiva o describiendo síntomas del trastorno de estrés postraumático. Es una ruptura consciente de la cuarta pared. El juego no solo analiza a Walker, también analiza a quien sigue avanzando, a quien entiende que algo está mal, pero decide continuar de todos modos. Saber que lo que estás haciendo es moralmente cuestionable y aún así disfrutar la mecánica, la progresión y el disparo no es solo conflicto de Walker, es también un conflicto dentro del jugador frente a la pantalla. La escena del uso del fósforo blanco funciona como el eje moral absoluto sobre el que gira toda la obra. No se trata únicamente de una muestra extrema de violencia gráfica, sino de una reflexión profundamente incómoda sobre cómo la guerra moderna es percibida, medida y deshumanizada a través de la tecnología. Spec Ops: The Line convierte esta secuencia en una lección amarga sobre la distancia moral que se crea cuando matar deja de ser un acto directo y se transforma en una operación técnica. Cuando Walker accede al mortero, el juego altera radicalmente la perspectiva. La cámara abandona el cuerpo del personaje y se eleva a una vista aérea, fría, monocromática y granulada, que imita deliberadamente las imágenes de drones y sistemas térmicos utilizados en conflictos reales. En esta interfaz, los seres humanos dejan de ser personas, se reducen a puntos blancos que se mueven sobre un fondo abstracto. Los gritos, el caos y el miedo desaparecen, sustituidos por el zumbido mecánico de la transmisión y por confirmaciones impersonales de impacto. El acto de matar en este escenario se vuelve limpio, eficiente y sobre todo cómodo. La secuencia representa la guerra como simulacro. El jugador no interactúa con la realidad del combate, sino con su representación digital, una copia que elimina toda fricción emocional. La pantalla actúa como una barrera protectora que anestesia la empatía y convierte la destrucción en una mecánica más del juego. Alinear el cursor, calcular la trayectoria y presionar el botón se sienten como tareas estratégicas, no como decisiones morales. La violencia se gamifica por completo. Y es en ese momento donde esta entrega revela que la tecnología no solo amplifica el poder destructivo, también diluye la responsabilidad. Cuanto más lejos está el ejecutor del cuerpo que cae, más fácil resulta justificar el acto. El jugador, al igual que un operador de dron real, participa en una guerra donde el horror existe, pero permanece fuera del cuadro. Y mientras la pantalla siga filtrando la realidad, matar puede seguir pareciendo un simple ejercicio de precisión. Pero el verdadero golpe maestro de Spec Ops: The Line no ocurre durante el bombardeo con fósforo blanco, sino inmediatamente después, cuando el juego obliga a abandonar la comodidad de la abstracción y a descender al terreno que acabamos de destruir. La perspectiva aérea, segura y deshumanizada, se colapsa de forma brutal al regresar al nivel del suelo. Ya no hay puntos blancos ni siluetas térmicas, hay cuerpos carbonizados, restos humanos irreconocibles y un silencio espeso que reemplaza cualquier estímulo heroico. La simulación se rompe. Caminar entre las consecuencias del ataque es un acto deliberadamente incómodo. El juego no ofrece enemigos, recompensas ni acción que distraiga. Obliga al jugador a mirar, a avanzar lentamente por el paisaje que él mismo creó, confrontando la materialidad del horror que antes había sido reducida a datos. El momento en que se revelan los 47 civiles muertos marca el punto de no retorno. No hay reinterpretación posible, no hay justificación estratégica que se sostenga. La disonancia entre lo que hicimos jugando, una acción calculada, eficiente, incluso satisfactoria desde el punto de vista mecánico, y lo que esa acción significó narrativamente, es absoluta. ¿Esos son civiles? ¿De dónde han salido? No hay campamento. Los sacaron del nido. ¿Los del Hotel de la Tormenta? No. Esos no pueden ser los civiles secuestrados. No es posible. Sí lo es. Por eso Gould atacó este lugar. No quería la puerta. Intentaba rescatar a su gente. ¡Esto es culpa tuya!
Hay que continuar. ¿Qué? Los refuerzos están a punto de llegar. Tenemos que continuar. Pero, Walker, tú ni siquiera... Voy a hacer que estos cerdos paguen todo lo que han hecho. ¿Me acompañáis o no? Walker intenta recomponer su autoimagen a través de la racionalización, repitiendo que todo fue necesario, que lo hizo para salvar vidas, que no había otra opción. Pero esta vez, la excusa ya no funciona, ni para él, ni para el jugador. La verdad es más simple y más cruel. Lo hicimos porque el juego nos dio un arma, nos señaló un objetivo y nos enseñó que avanzar es siempre la respuesta correcta. No fue una decisión ética, fue una inercia aprendida. En medio de esta secuencia aparece un detalle visual casi imperceptible, pero devastador en su significado: el reflejo del rostro de Walker en la pantalla negra del ordenador de tiro. Este espejo negro no es solo un recurso estético, es una acusación directa. Mientras miramos la pantalla para ejecutar la violencia, vemos al protagonista devolviéndonos la mirada, recordándonos que no existe una distancia real entre su mano y la nuestra. No somos observadores externos, ni simples testigos de una historia oscura. Somos operadores activos de la máquina de muerte. Spec Ops: The Line utiliza este momento para sellar la complicidad del jugador. La ilusión de neutralidad se desvanece por completo. No fue Walker quien presionó el gatillo, fuimos nosotros. Y el juego se asegura de que no lo puedas olvidar. Después de la masacre, la estructura mental de Walker entra en una fase irreversible de colapso. Ya no se trata únicamente de justificar acciones pasadas, sino de reconstruir una realidad en la que seguir avanzando aún tenga sentido. La disonancia cognitiva, que antes operaba como un mecanismo de defensa, se convierte ahora en el eje dominante de su percepción. Walker no puede aceptar que cruzó un límite moral definitivo, así que su mente hace lo único que sabe hacer para sobrevivir: reescribir la historia. Es en este punto donde la figura del coronel John Conrad deja de ser un antagonista externo y se transforma plenamente en una construcción psicológica. La voz de Conrad ya no funciona como una amenaza militar, sino como un juez interno, una conciencia fragmentada que confronta a Walker con sus decisiones, mientras paradójicamente le ofrece una salida narrativa: la idea de que todo este horror tiene un responsable mayor. Tus ojos se están abriendo por primera vez. Duele, ¿verdad? Venga, ¿qué te parece? Fuiste tú. No, fuiste tú. Tus órdenes mataron a 47 inocentes. Alguien ha de pagar por tus crímenes, Walker. ¿Quién va a ser? Mientras Conrad exista como enemigo, Walker puede seguir viéndose a sí mismo como un instrumento, no como el origen del desastre. La ciudad de Dubái refleja este quiebre mental. Los escenarios se vuelven más surrealistas, más infernales, con tormentas de arena violentas, edificios colapsados y una paleta visual dominada por tonos rojizos y ceniza. La geografía deja de responder a una lógica realista y comienza a comportarse como un espacio mental, una proyección del estado psicológico del protagonista. El entorno ya no es solo un campo de batalla, es la visualización del trauma. En paralelo, la conducta de Walker se vuelve errática y brutal. Sus órdenes pierden el tono profesional y adoptan una violencia verbal desmedida. Sus ejecuciones son más crueles y la línea entre enemigo y aliado se desdibuja peligrosamente. El jugador empieza a notar que el juego ya no responde a la fantasía del shooter táctico, sino a una espiral de destrucción sin objetivo claro. La misión deja de ser salvar a Dubái. Ahora se trata de llegar al final, sea cual sea el costo. Spec Ops: The Line utiliza esta etapa para invertir por completo la lógica tradicional del videojuego. Seguir jugando ya no es un acto de progreso, sino de negación. Cada paso adelante no resuelve el conflicto, lo profundiza más. Walker no avanza porque haya esperanza, avanza porque detenerse implicaría enfrentar el verdadero horror que hizo atrás. Y el jugador, atrapado en la misma dinámica, comparte esa huida hacia adelante.
En ese punto, la guerra ya no es el enemigo. El enemigo es la necesidad compulsiva de justificarla. Y este juego ofrece múltiples finales, pero ninguno concede alivio, ninguno concede la victoria real. Cada desenlace es una variación del mismo veredicto. El daño ya está hecho. Walker puede suicidarse, aceptando por fin la responsabilidad de sus actos. Puede disparar a las alucinaciones de Conrad, rechazando la culpa y perpetuando la mentira, convirtiéndose simbólicamente en aquello que juró detener. O puede rendirse ante la patrulla de rescate, derrotado, exhausto, reducido a una sombra de lo que fue. Ninguna opción es heroica, porque ninguna puede deshacer lo ocurrido. En el final donde Walker se rinde, ocurre uno de los momentos más honestos y devastadores de la historia de los videojuegos. Cuando un soldado le pregunta cómo logró sobrevivir a todo aquello, Walker responde: no lo conseguí. Capitán, hemos recorrido toda la ciudad para encontrarte. Vimos cosas. Puedo preguntarle qué pasó. ¿Cómo sobrevivió? No lo conseguí. Esta frase encapsula toda la tesis de Spec Ops: The Line. La supervivencia física no equivale a la supervivencia del yo. El capitán Martin Walker murió mucho antes de que aparecieran los créditos finales. Murió en las arenas de Dubái, enterrado bajo decisiones que nunca debieron tomarse. Lo que queda con vida es un cuerpo funcional, habitado por un vacío irreparable y por los ecos constantes de sus crímenes. El juego no busca ofrecer una moraleja cómoda ni una lección edificante. Su intención es incomodarte. Obliga al jugador a mirar de frente el espejo negro que ha estado presente desde el fósforo blanco hasta el último disparo, porque Walker no avanzó solo. Cada paso, cada orden, cada disparo existió porque alguien al otro lado de la pantalla decidió continuar, decidió no apagar la consola, decidió seguir jugando. Spec Ops: The Line no trata sobre soldados, ni sobre guerras ficticias, ni siquiera sobre lo que ocurre en Dubái. Trata sobre nosotros y sobre la forma en que consumimos la violencia como un entretenimiento. Plantea una pregunta difícil de esquivar. Si la guerra es un infierno, ¿por qué resulta tan fácil convertirla en un espectáculo? Y al no ofrecer una salida limpia, el juego deja claro su mensaje final. El verdadero horror no es solo lo que Walker hizo, sino que nosotros, con el control en las manos, lo acompañamos hasta el final, incapaces de detenernos, convencidos de que seguir adelante siempre es la opción correcta.